Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Hoy vamos a empezar el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así es que en este día vamos a tratar lo que es la introducción. Así es que no se me vaya a aburrir y espero que haya traído un cuadernito para anotar. Vamos a estar hablando acerca de 7 tiempos de 7 iglesias que estuvieron en la época de Juan el apóstol, y que Dios trajo un mensaje, trajo una advertencia, trajo para con estas iglesias diferentes razones y motivos por los cuales ellos estaban viviendo, y que era una exhortación para ellos en su momento, pero que también están escritas en la Biblia para todos aquellos que profesamos ser cristianos, tanto como para una iglesia, como para la vida del pastor y también para la vida de los creyentes. Así que vamos en esta mañana a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 al 6. Apocalipsis capítulo 1, va a salir en pantalla, pero ahorita creo que no lo va a alcanzar a ver. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque hoy iniciamos una serie, Señor, de predicaciones acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Oro, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo pueda darme, Señor, la inteligencia, la sabiduría necesaria, Señor, para poder servir de bendición a mis hermanos. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener una mente abierta, un corazón receptivo para asimilar este mensaje. Señor, que podamos aprender más de tu palabra, que podamos edificarnos, Señor, que sepamos, Señor, que es el libro de la revelación, donde hay, Señor, eventos proféticos y escatológicos, Señor, donde se describen momentos que muchos de nosotros como creyentes estamos esperando adelante para ver tu plenitud, tu eternidad, y para poder venir a reinar 1000 años, Señor, a esta tierra, junto con nuestros hermanos que ya partieron. Bendice tu palabra, ábranos el corazón, y que podamos, Señor, llenarnos de pan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Puede sentarse. Y esta mañana va a ser una mañana de aprendizaje. Va a ser una mañana en la cual usted y yo vamos a poder entender de qué se trata el libro del Apocalipsis. En nuestro medio cristiano, muchos el Apocalipsis lo hemos utilizado para meter miedo, para meter temor en el corazón del creyente, pero el libro del Apocalipsis no es el fin de él, sino que el fin del libro del Apocalipsis
es revelar los eventos futuros y escatológicos para el pueblo de Israel y para la iglesia. Eventos que en su determinado momento, en las 70 semanas de Daniel, se van a iniciar. Y cada uno de nosotros, oiga bien, no vamos a pasar esos eventos por completo, sino que todos aquellos que somos creyentes, esos eventos los vamos a empezar a ver ¿a dónde? En el tribunal de Cristo. Cuando seamos arrebatados juntamente con los que han muerto y los que hemos quedado, seremos arrebatados con Dios ¿a dónde? En las nubes, dice. Ese es el arrebatamiento, ese es el rapto. Entonces, el Apocalipsis no es un libro de miedo, sino que es un libro profético que nos va a ayudar a poder entender los eventos y, oiga bien, y los planes que Dios tiene para con sus hijos y para con aquellos que le hemos buscado en espíritu y verdad. El tema que vamos a ver son las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero yo he querido dar en esta mañana una introducción acerca de qué es el Apocalipsis. Que podamos entender que para poder, oiga bien, aprender del mensaje de las 7 iglesias, es necesario entender qué es el Apocalipsis. Y dice que el Apocalipsis es el último y consumado libro de las Sagradas Escrituras. En el Apocalipsis se cierra el canon bíblico y se deja establecido lo que es la palabra de Dios, que está compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los judíos, el Nuevo Testamento no vale. Pero nosotros como cristianos no podemos tomar solo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque creeríamos lo que está en el Nuevo Testamento si no hay una historia, si no hay un pasado que lo confirme. Entonces nosotros como cristianos, nuestra Biblia son los 66 libros desde Génesis hasta el Apocalipsis. También dice que su mensaje y contenido son cruciales para entender cómo Dios ha de establecer su soberanía en medio de los hombres. En la soberanía de Dios, Él quisiera que todos fuéramos salvos, que todos nos salváramos. Pero allá en la creación de Dios, ¿qué nos dio después de que Adán y Eva pecaron? Nos dio un libre albedrío. Nos dio a cada uno de nosotros ¿el qué? El entendimiento, la sabiduría para nosotros poder tomar la decisión de seguir o no seguir a Jesús. Porque la salvación es por fe, no es impuesta. Entonces, bajo la soberanía de Dios está todo lo que ocurre en la vida del ser humano. También dice que el Apocalipsis describe los acontecimientos que culminarán con la entronización de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis contiene la más importante literatura apocalíptica y que dice y profética. Presenta un panorama claro de lo que sucederá en los últimos años del poderío gentil, el destino de Israel y los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. El Apocalipsis destaca los acontecimientos que tendrán lugar dentro de la 70ª semana de Daniel. Así es que el Apocalipsis y Daniel y Zacarías están como amarrados, porque en estos libros se relatan los acontecimientos finales donde será la destrucción de aquellos que no han querido ir delante de Dios. Y está el trato especial que Dios tiene con su pueblo Israel. Aunque hay varios teólogos que dicen que Israel es nada más un nombre, porque el verdadero pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Dios es el de la tribu de Judá, que son los que están esparcidos por todo el mundo y que en un determinado momento se reunirán. El Israel que tenemos ahora es el que se fundó en el 1947, creo que fue, que se instituyó como nación. Pero el Israel que verdaderamente Jesús vendrá por él, ¿cuál es? Es el que está en la dispersión,
También vamos a aprender en esta mañana cuál es el género literario de Apocalipsis. Y el género literario al que pertenece Apocalipsis es el género apocalíptico. Dice que el género literario apocalíptico tiene las siguientes características. Para los que les gusta notar, el mensaje se comunica a través de símbolos y visiones. Dios a sus discípulos, ¿a través de qué les hablaba para que la gente lo entendiera? A través de parábolas. Pues en el libro de Apocalipsis, Dios le revela muchos símbolos y visiones al apóstol Juan. También dice que la presencia de un mensajero celestial que declara e interpreta el significado de dichos símbolos. También dice que tiene la fuerza del mensaje, es eminentemente profética y aún más escatológica. Para que entienda la palabra escatológica, ¿y qué es escatología, pastor? Son los eventos del porvenir, son los eventos del futuro, son los acontecimientos que sucederán cuando Cristo venga en su segunda venida. También dice que la literatura apocalíptica, esta literatura se escribió con un periodo exílico. ¿Y por qué dice que es un periodo exílico? Porque el apóstol Juan estaba preso, oiga bien, cuando recibió la visión del Señor, ¿a dónde? En la isla de Patmos. Ahí estaba preso. Era una isla que el Imperio Romano tenía, donde mandaba ¿a quiénes? A todos los malos, a todos los asesinos, a todos aquellos que iban en contra del Imperio Romano. Y el apóstol Juan era un asesino. ¿Verdad que no? ¿Por qué fue llevado el apóstol Juan a la isla de Patmos? Fue llevado a la isla de Patmos, ¿por qué? Por predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, el Apocalipsis pertenece al mismo género literario que Daniel, Ezequiel y Zacarías. Entonces, podemos ver que el mismo apóstol Juan recibe la visión del Señor, y en el Antiguo Testamento hay eventos que ya se pronunciaron, que son de profecía, de cumplimiento futuro, que hoy han sido reveladas ¿a quién? A Juan en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros no podemos descartar como cristianos el Antiguo Testamento. ¿Y los judíos por qué lo descartan, pastor? Lo descartan porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces no creen. Para ellos Jesucristo fue un simple profeta más, porque Israel esperaba un libertador, pero no de la categoría de Jesús. Me imagino que quizás Israel esperaba un libertador como ¿quién? Como Sansón, que viniera con poder, ¿verdad? Que viniera aventando todo. Pero ¿cómo entró Jesús? Entró humildemente. Entonces Zacarías, Daniel y Ezequiel y Apocalipsis son del mismo género apocalíptico. También vamos a aprender en esta mañana acerca del autor del libro. Y el autor del libro de Escritura se lo atribuye a Juan el apóstol. Un historiador fue Justino Mártir, que él vivió entre los años 100 al 165 después de Cristo, quien por primera vez menciona el Apocalipsis y lo atribuye a Juan. Anote el nombre para que vaya a ver quién fue ese historiador y usted pueda decir: tenía razón el pastor, no nos estaba mintiendo. Justino Mártir. También dice que el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, era un líder reconocido de la iglesia en Asia. La historia eclesiástica no sabe de ningún otro, oiga bien, como autoridad apostólica reconocida que solo la persona del apóstol Juan para ser el escritor de este libro. El Apocalipsis lo menciona en estas citas como Juan el apóstol. Y en el Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a su siervo la cosa que debe suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. También en el versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. También nos reafirma en el versículo 9 del capítulo 1 diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y en Apocalipsis 22:8 dice: yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel es Jesucristo. El personaje, oiga bien, el personaje manifestado en el Apocalipsis, el de mayor renombre, el de mayor importancia, es Jesucristo. Es Jesucristo revelándose al apóstol Juan. También vamos a ver la fecha de redacción. Dice que la fecha de redacción se sitúa de los años 95 al 60 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Domiciano era el emperador que en ese momento estaba gobernando ¿qué? Estaba gobernando Roma. ¿Y quién fue el que mandó preso a Juan a la isla de Patmos? Fue Domiciano. Este fue el que lo tomó y lo llevó y lo puso allá con los demás, y se decía que era como un arresto domiciliario. También vamos a aprender en esta mañana cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Dice que su propósito es dar a conocer que Dios, como soberano, tiene el control de todas las cosas y que ha de consumir su plan y cumplir todas sus promesas, tanto a la iglesia como a Israel y a las naciones. Además, revelar a Cristo, que dice, alertar y dar esperanza al creyente. ¿Y cuál es esa esperanza que nosotros como creyentes tenemos? Que un día de estos vamos a ir a la presencia de Dios. O porque muramos, o porque Dios va a venir a traer a su iglesia. Y eso se llama el rapto. Así es que eso es lo que nosotros anhelamos como creyentes y esperamos en el amor del Señor. También vamos a aprender en esta mañana cuáles son los destinatarios del libro de Apocalipsis. Históricamente, el libro va dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, mencionadas en los capítulos 2 y 3, pero basados en el capítulo 1, versículo 3. Puede decirse que el contenido del libro, en sentido general, va dirigido ¿a quién? A todo creyente, hermano, a todo cristiano. A cada uno de nosotros va dirigido. ¿Por qué? Porque el mensaje de las 7 iglesias va dirigido a ciertos momentos que los cristianos están pasando, ciertos momentos que los pastores, que los líderes religiosos han permitido que entren en las iglesias y se contaminen. También tiene que ver con los estados emocionales de ¿qué? De cada creyente. Y por eso en la iglesia de Éfeso dice: a ti que has dejado tu primer amor. Y eso vamos a estar hablando el día domingo. Y dice en el versículo 3 del capítulo 1. El versículo número 3 del capítulo 1 es el versículo clave del Apocalipsis. Y dice la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y que dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces podemos ver, dice, el que lee, las oye y las guarda. Entonces, de la mejor manera que podemos aprender de la palabra, ¿cómo es? Leyendo. Y otra de las mejores es leer en voz alta. ¿Para qué? Para que los demás escuchen. Porque en el Nuevo Testamento, ¿cómo se transmitía la palabra?
voz alta, para que las personas pudieran aprender, porque no es como ahora. Ahora usted la Biblia la puede comprar ¿dónde? En cualquier lugar, porque hay impresa, hay diferentes lenguajes, hay diferentes traducciones, pero en el Nuevo Testamento no habían imprentas. Entonces, ¿cómo era transmitida la palabra? A través de lo oral. Entonces, podemos ver que Dios siempre tiene un medio para hablar de su palabra. También vamos a aprender que dentro del Apocalipsis hay escuelas de interpretación. Estas escuelas de interpretación tienen sus puntos de vista de cómo enfocan el libro de Apocalipsis, que no concuerda con el sistema o con nuestras creencias. Y dentro de los primeros están los preteristas. No sé, si usted quiere, después le puedo prestar el folleto para que usted lo pueda copiar, porque si no se nos va a dar muy extenso. Y no estamos, yo solo he querido dar más que todo principios, porque no es el libro de Apocalipsis que vamos a estudiar, sino que son principios fundamentales para saber qué es el Apocalipsis. Entonces hay escuelas de interpretación como los preteristas, los historistas, los futuristas, y dentro de los futuristas hay tres ramas: los simples futuristas, los futuristas extremos y los tribulacionistas. Y son los idealistas. Esto, si usted quiere averiguar, también lo puede buscar a través del internet, o yo también se lo puedo proporcionar. Entonces, nuestro enfoque como creyentes del Apocalipsis está visto desde el punto de vista premilenarista, pretribulacionista y dispensacionalista. Entonces, como esta parte es a lo que a nosotros nos interesa aprender y saber, entonces, ¿qué son el premilenarismo? Sostiene que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Número 2, el pretribulacionismo sostiene que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, lo cual indica que la iglesia no pasará por esos 7 años de tribulación narrados en el libro. De lo que leímos de las otras escuelas de interpretación, muchos dicen que como iglesia vamos a pasar por la tribulación, vamos a pasar por el sufrimiento. Pero entonces, si el pensamiento de ellos es ese, o sea que ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Porque entonces, ¿qué razón tiene que Cristo haya venido a morir por la humanidad si voy a pasar por la tribulación? Entonces la sangre de Cristo no me pudo limpiar de todo pecado. Entonces, nosotros como cristianos sabemos que nosotros nos vamos a pasar por los 7 años de tribulación. Y también el dispensacionalismo dice que es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración en su voluntad y su gracia en diferentes periodos. Sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. ¿Cómo se divide el Apocalipsis? El Apocalipsis se divide, número 1, con las cosas que has visto. Y las cosas que has visto, ¿qué es? Es la revelación de Jesucristo. Juan vio a Cristo, ¿por qué? Porque anduvo con Él. Entonces, del capítulo 1, del versículo del 1 al 10, se narra las cosas que has visto. Del capítulo 2 al capítulo 3, 22, que es donde habla acerca de las 7 iglesias, son las cosas que son. El número 3, las cosas que han de venir, que es del capítulo 4 al capítulo 22, 21, y las cosas que han de venir, ¿cuáles son? Son los eventos escatológicos
que se narran en estos capítulos. Pero como nosotros no vamos a hablar ni de las cosas que han visto, ni de las cosas que han de venir, sino de las cosas que son los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, vamos a buscarlos en el capítulo 2, versículo 1 al 3:22. Por aquí hay una nota importante. La cifra 7 en toda la Biblia significa plenitud. Por tanto, las 7 iglesias ilustran la plenitud de la historia del cristianismo. 7 periodos, 7 iglesias en los cuales, oiga bien, Dios habló, exhortó, trajo advertencias, pero así como trajo advertencias, también exaltó las cualidades de cada una de esas iglesias. Cualidades que usted las tiene, cualidades que yo las tengo, pero también hay exhortaciones a debilidades, a problemas o situaciones que muchos de nosotros estamos viviendo. Y en una de esas iglesias se menciona, oiga bien, que esa iglesia había traído todas las costumbres de los baales, de los dioses ajenos, ¿a dónde? A la iglesia. Y hoy podemos ver en nuestros tiempos que muchos pastores traemos las costumbres del mundo a meterlas en las iglesias. ¿Para qué? Para hacerlas crecer. Pero las hacemos crecer ¿en qué? En número, mas no en una vida espiritual. Y traemos a colación hoy en nuestras iglesias cristianos que fuman, cristianos que toman, cristianos que van a la discoteca. ¿Por qué? Porque no estamos siendo edificados ¿en qué? En la palabra de Dios. Venimos a las iglesias a traer un mensaje como efervescente, un mensaje emocional, un mensaje como la taxín. Cuando usted le echa el agua a la taxín, ¿qué pasa? En vez de echar espuma, va y empieza a subir, ¿verdad? Pero llega un momentito, ¿qué pasa con eso? Se desvanece. Entonces, ese es muchos de los mensajes que se están predicando hoy en las iglesias, que nada más nos emocionan, nos levantan, pero al salir de las iglesias seguimos siendo los mismos creyentes con unos estilos de vida. Mas no somos los creyentes que deberíamos de ser. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un crecimiento espiritual en la palabra de Dios. Entonces, Dios le revela al apóstol Juan el mensaje a las 7 iglesias. Y ese mensaje que es revelado al apóstol Juan es para que nosotros hoy en el siglo XXI podamos ver en qué iglesia de ellas encajamos, oiga bien, y empezar a tener un cambio en nuestra interior. Un cambio que solo lo puede hacer ¿quién? El Espíritu de Dios. El hombre no puede cambiar al hombre, pero Dios sí puede cambiar al ser humano. También podemos ver en el Apocalipsis se describe el número 7. Y el número 7 dijimos que era plenitud. Y dentro del Apocalipsis vamos a encontrar muchos números. Va a encontrar el 666, va a encontrar el 144,000, va a encontrar 200 millones. Vamos a encontrar diferentes cantidades. Pero la cantidad que más se repite es el número 7. Y se describen las 7 iglesias, las 7 trompetas, 7 espíritus, 7 truenos, 7 candeleros, 7 copas, 7 estrellas, 7 cuernos de un cordero, 7 sellos, 7 cabezas de dragón, 7 ojos, 7 ángeles, 7 montes, etc. Entonces ahí podemos ver que el número 7 es el número de la plenitud de Dios. Como dicen en el mundo, ¿verdad? Es el número perfecto. Y los del mundo que dicen, mire hermano Max, si va a comprar la lotería, compren 7. Porque es el número perfecto y se lo va a llevar. Y haremos muchos creyentes que en cuánto compramos la lotería, ¿en cuánto la compró usted, hermano? El 7. ¿Por qué? Porque sabemos, oiga bien, muchos sin creer en Dios, sabemos que el 7 es el número, como dicen, de la suerte.
Pero para nosotros no es el número de la suerte. Para nosotros es el número de Dios. Entonces, podemos ver que en el Apocalipsis vamos a encontrar diferentes interpretaciones, vamos a encontrar diferentes símbolos que más adelante los estudiaremos cuando tengamos un estudio del Apocalipsis. Cosas que tenemos que saber. Número 1. El orden de estas cartas es de suma importancia, porque si estuvieran en otro orden, no encajarían con la historia del cristianismo a través de todos los tiempos. Las iglesias, oiga bien, de cifras impares, de la lista de 7, tienen un balance negativo y que reciben en consecuencia una llamada imperativa ¿a qué? A la conversión. Son iglesias que se habían contaminado con su entorno. Entonces, a las iglesias impares Dios trae ¿qué? Una exhortación. Y así como trae que las alaba y los pone y les dice qué son, qué es lo bueno que tienen, pero también les dice, pero tienes esto. ¿Qué nos diría el Señor si hoy se presentara? Venga para acá, pastor William, chicas. Predicaste, preparaste, estudiando más a tu familia, pero tienes eso. ¿Ah? Pero tengo esto contra ti, tengo una advertencia. ¿Que has dejado tu primer amor? Ya no vienes con el mismo gozo que venías antes a predicar. Ya no vas a la iglesia con el mismo gozo, con el mismo anhelo de escuchar un sermón, sino que vas y te sientas y lo primero que haces es decir, eso no es así. El pastor está equivocado, el pastor no vive lo que predica. Entonces yo llevo a la iglesia ¿qué? Con el dedo acusador, a juzgar. Entonces, eso es lo que le diría a mí al Señor en esta mañana. ¿Qué le diría a usted? Y así es la palabra, hermano. Y por eso nos ha dejado el mensaje de las 7 iglesias. Porque cada uno de nosotros formamos una iglesia. Y así como dice que vino el ángel de Jehová y le habló al espíritu de la iglesia, al pastor de la iglesia, al sumo sacerdote de la iglesia, también a través del mensaje de las 7 iglesias nos habla a nosotros que somos la cabeza de la familia. Y nos exhorta. Y aquellas que son las madres solteras, a ustedes les habla también y les dice que tú que eres cabeza de familia, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo la estás administrando? Entonces, en las iglesias impares, Dios trae un llamado imperativo ¿a qué? A la conversión, a que se compongan, a que nos compongamos. También podemos aprender que las 7 iglesias tienen una gran similitud, oiga bien, con las 7 parábolas de Mateo que están descritas en el capítulo 13 y con las 7 iglesias a las que Pablo les escribió. Muchas de las enseñanzas del apóstol Juan en el Apocalipsis están entrelazadas con las parábolas descritas en el capítulo 13 de Mateo. Entonces, esta introducción la traemos para que aprendamos o hayamos aprendido qué es verdaderamente el Apocalipsis. Que se nos quite de la mente por lo que ha sembrado en nuestro corazón que el Apocalipsis es un libro de terror, como lo presenta Hollywood, hermano. Ve esa película Apocalipsis. Miedo. No, pero que Dios no es miedo, hermano. Dios es temor. Dios es amor, Dios es respeto. Y Dios, oiga bien, como dice en lo que hemos visto, bajo la soberanía de Dios, Él quiere que usted y yo seamos salvos. En la soberanía de Dios, Él quiere que usted y yo, oiga bien, alcancemos la misericordia de Dios. Y por eso cuando Dios nos mandó un ángel a que nos hablara de la palabra, es porque nos ama.
Y muchos de nosotros, muchas veces, desechamos ese amor de Dios. Entonces, vamos a aprender en esta mañana acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuál es la iglesia presente? La que debería de ser es la iglesia de Filadelfia, que cuando la veamos, ahí vamos a entender por qué. Y es porque se practica el amor fraternal. Y practicamos el amor fraternal en el siglo XXI. No en todas las iglesias se practica. ¿Y mi primera iglesia cuál es? Mi casa, mi familia, mis hijos. Entonces, ahí es donde yo tengo como creyente vivir mi iglesia Filadelfia. Ese mensaje que Dios le reveló al apóstol Juan. ¿Y cómo es esto de la revelación, pastor? Según la palabra, Dios se lo reveló al Hijo. El Hijo se lo reveló al ángel. Y el ángel se lo reveló a Juan. Todo tiene un procedimiento, hermano. Porque Dios las cosas siempre las hace como perfectas y en orden. Dios nunca hace las cosas desordenadamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Y en esta mañana, a través de esta introducción, hemos aprendido y hemos entendido cuál es el enfoque, el propósito del libro del Apocalipsis. Ahí en el mapa usted puede ver a dónde estuvo preso el apóstol Juan, que es en la isla de Patmos. Ahí está el puntito negrito. Es una isla pequeña que hasta ahorita, en este tiempo, todavía está. Y dice que esa isla es una isla desierta, árida. No se puede sembrar, no se puede cultivar. ¿Por qué? Porque es una isla donde no hay vida. Y por eso mandaban a las personas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 2 del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero aquí viene la advertencia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta ha sido la introducción. Que Dios bendiga su vida, que bendiga su familia. Y el próximo domingo empezamos la iglesia de Éfeso. Y acuérdense que solo en Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso. Damos gracias, Señor. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador y personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, debido a que perdones todos mis pecados.
Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.